Muy buenos días, Dios le bendiga. Bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Mi nombre es Agustina Han, soy misionera en el Ministerio de Meditación Bíblica en México y hoy quisiera compartir con ustedes un breve panorama de lo que vamos a estar meditando en esta próxima semana. Los pasajes que estaremos abarcando es en el segundo libro de Samuel, capítulo 20 al 21. No sé cómo les está yendo en su meditación personal. Una vez más, les recordamos que el propósito de estos recursos está en apoyar a cada uno de ustedes en su meditación diaria, en su meditación personal. Por lo cual, les exhortamos a que no solamente escuchen estos recursos o vean los videos que estamos subiendo, sino lo más importante es que cada uno de nosotros tengamos nuestro tiempo de comunión con el Señor de manera íntima y personal. Los hermanos que nos están acompañando con la meditación de este libro, nosotros ya estamos llegando a los últimos capítulos de este libro. Y el capítulo 20 que comenzamos a meditar el día de hoy es como una conclusión o la última parte de una historia que viene narrando desde los capítulos anteriores. Pero en el capítulo 21 en adelante, hasta su último capítulo, que es el capítulo 24, pareciera ser que son capítulos que están agregados, que no tienen una relación directa con la narración anterior. Entonces nos surge una pregunta: ¿por qué esos capítulos están ubicados en ese lugar? ¿Por qué? ¿Con qué intención el autor habrá editado de esta manera? De los 3 capítulos que vamos a estar meditando en esta semana, especialmente me gustaría compartir con ustedes acerca del capítulo 22, donde aparece el cántico de David. Me gustaría que me acompañen en su Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 1. En el versículo 1 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con esta palabra comienza el libro de Marcos, como principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y mire cómo termina el libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 15. En el capítulo 15, en el versículo 39, la palabra de Dios dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Hermanos, a través de estos 2 pasajes, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Esta idea del Hijo de Dios está iniciando el Evangelio de Marcos y está terminando el libro de Marcos. Esto que nos lleva a entender que a través de este paréntesis que está poniendo el autor de Marcos, nosotros podemos entender que todo el libro de Marcos nos va a ir desarrollando, nos va a ir enseñando acerca de quién es ese Hijo de Dios. ¿Sí me siguieron? Quiero presentarles un ejemplo más en el libro de Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 3, dice la palabra: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Está hablando después de la resurrección de Jesús, los 40 días que Él estuvo en la tierra, presentándose en diferentes lugares con diferentes personas, para dar testimonio de su resurrección. Y luego dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El libro de Hechos comienza con el ministerio de Jesús después de la resurrección. 40 días permaneciendo aquí en la tierra, se encontraba con diferentes personas, con diferentes discípulos, dando evidencia de su resurrección, pero también enseñando acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Vamos a buscar el capítulo 28 de Hechos, capítulo 28 del libro de Hechos. Mire cómo termina el libro, en el versículo 30-31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es ese corchete que está dentro del libro de Hechos?
es el tema del reino de Dios. Ese mensaje del reino de Dios que fue predicado por Jesús resucitado en el primer capítulo, termina el capítulo 28, Pablo ahora continuando con el mismo ministerio de Jesús, predicando acerca del evangelio del reino de Dios. Entonces, para entender todos los capítulos de medio del libro de Hechos, nosotros debemos tener en cuenta como tema principal, como tema fundamental del libro, el reino de Dios. Ahora, de la misma manera, si nosotros regresamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, vamos a meditar en esta semana acerca del cántico que David eleva al Señor. Pero aquí tenemos que recordar algo importante. El libro de Samuel nosotros lo tenemos dividido en dos partes en nuestra Biblia. Primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Sin embargo, así como el pastor Ricardo lo mencionó en la introducción a este segundo libro de Samuel, originalmente en la Biblia hebrea era una sola obra, era un solo tomo, pero en la traducción de la Septuaginta, o sea, del Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, por cuestión de volumen, este libro se dividió en dos partes, como primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Entonces, hermanos, primer libro de Samuel con el segundo libro de Samuel tenemos que considerar como una sola obra. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poner atención a ver entonces cuál es el corchete que marca la idea central de todo este libro. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, encontramos lo que es el cántico de Ana. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Qué es lo que encierra este libro de Samuel? Los dos cánticos. Cántico de Ana en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, capítulo 22 del segundo libro de Samuel, que es el cántico de David. Estos dos cánticos es lo que está encerrando todo el libro de Samuel. En base a estos cánticos, nosotros debemos entender todas las historias que nos viene narrando en medio de estos capítulos. Entonces sería interesante, hermanos, cuando estemos meditando y terminando de meditar en este segundo libro de Samuel, sería bueno que también nos tomemos un tiempo para poder relacionar lo que estamos meditando en los últimos capítulos de Samuel con este cántico de Ana también. Estos ambos cánticos nacen de una experiencia personal. Por ejemplo, en el caso de Ana, su cántico viene después como una declaración de fe después de haber tenido al hijo que tanto ella había esperado, a Samuel. Y en el caso de David, después de que Dios había permitido en la vida de David muchas batallas, muchos enemigos, y que Dios innumerables veces le había permitido victoria contra sus enemigos a David, David está alabando y exaltando a ese Dios. O sea, los dos cánticos tienen su origen desde una experiencia personal de cada uno de los personajes con Dios. Pero el propósito de estos dos cánticos no termina como un simple cántico de lo que les ha ocurrido en la vida de ellos de manera personal, sino este cántico, voy a tomar el ejemplo del cántico de Ana, después de muchos años es citado por María en Lucas capítulo 1 para alabar sobre la salvación que Dios traerá a ese pueblo pecador por medio del Mesías, por medio del ungido. Y ese cántico de María es muy famoso y lo llamamos el cántico del Mesías, ¿no? Teniendo en cuenta esto, tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Con qué intención, cuál es la razón que el autor del libro de Samuel está narrando todas esas historias que están entre medio de estos dos cánticos? ¿Por qué esas historias, como la petición del rey, el inicio de la monarquía en Israel, las victorias y los fracasos de los reyes humanos? ¿Por qué están esas historias en medio de estos dos cánticos? Pienso que la respuesta puede ser muy amplia y nosotros podemos encontrar diferentes razones. Sin embargo, me gustaría que podamos reflexionar en esto siguiente.
La razón por la cual el autor del libro de Samuel está ubicando estos dos cánticos para encerrar todo su libro es para que nosotros nos demos cuenta que la solución a nuestros pecados no está en la monarquía, no está en los reyes humanos. Los reyes humanos no pueden traer la solución a nuestros pecados. Por más que David está siendo ilustrado como un rey ejemplar, como un rey obediente a Dios, y no podemos negar que David sí está jugando el papel de ser la sombra de Jesucristo, el tipo de Cristo que vendría a salvar a su pueblo. Sin embargo, Él no es el Salvador. A través de este cántico nos está llevando a poner nuestra confianza, nuestra mirada solamente en Dios y en el ungido por Dios, quien es Jesucristo, quien vendría a traer salvación a su pueblo. Entonces, por otro lado, la intención de la Biblia está en mostrarnos lo débil, lo frágil y lo limitado que es el poder humano y la monarquía humana. Y en esa monarquía humana, hermanos, incluye hasta el rey David. El rey David sí es una sombra de Cristo, pero él no es Cristo. Nuestra mirada, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, el Mesías ungido, quien ya vino para nosotros, ya vino a establecer su reino, su gobierno sobre nuestras vidas. Deseo de corazón, hermanos, que en esta semana que estemos meditando en estos capítulos sea un tiempo donde podamos ver reflejado nuestra debilidad ante estos personajes, pero también que podamos reflexionar hacia atrás, o sea, ver cómo Dios estuvo obrando fielmente en su vida, en mi vida, y haciendo memoria de las obras de Dios, poder glorificar su nombre y exaltar su nombre. Que el Señor les bendiga y nos vemos para el siguiente lunes.